Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les quiero decir, estamos en el programa Aprender y Emprender y yo soy Elda Hoff. Muchas gracias por su presencia. Estoy de plácemes. El día de hoy tengo un invitado muy especial para mí, el licenciado Eric Bernal. Él ahorita nos va a platicar quién es, pero bueno, quiero decirles que trae un tema impresionante. Las 5 leyes biológicas es el tema con el que él nos va a estar contando. Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Muchas gracias. Bendito Dios. Muchas gracias por tu presencia en el programa. Me llena de plácemes estar aquí. Gracias. Y bueno, el tema que vas a tocar es un tema sumamente interesante. Platícanos. Bueno, pues las 5 leyes biológicas es un tema muy interesante. Está revolucionando todo el paradigma, tanto médico, biológico, es una realidad. Filosófico, sí. Inclusive yo me atrevería a decir hasta espiritual, ¿no? Claro, por una noción hasta espiritual. Las 5 leyes biológicas fueron descubiertas por el doctor Rutger Hammer. Es un doctor que recientemente acaba de fallecer, el 2 de julio de este año falleció. Se nos fue alguien muy grande. Pues es una persona, es un genio, es de nacionalidad alemana. Muy bien. Y él, a partir de una experiencia muy personal, en donde él, siendo médico, tuvo la desafortunada experiencia de que su hijo encontró una bala perdida en un enfrentamiento, cayó muy grave en el hospital 3 meses y desafortunadamente falleció, ¿no? De una verdadera tragedia. De una tragedia. Debido porque además el perder un hijo, yo creo que es una de las cosas más espantosas que puede un ser humano vivir, ¿no? Exactamente. Entonces, a partir de esa experiencia de la muerte de su hijo, a los pocos meses, él es diagnosticado con cáncer de testículo. O sea, no solamente pierde un hijo, sino está a punto de perder su propia vida a través de su salud. Exacto. Entonces, pero él le llama mucho la atención de que como él es médico, él sabe los riesgos, etcétera, del cáncer. Ajá. Y él dice, pues que yo no me expongo a ningún tipo de alimentación, ni a ningún tipo de toxicidad, ni nada. ¿Qué está pasando eso, porque es eso, ¿no? Claro. Entonces, él empieza como a indagar con sus propios pacientes. Y empieza a investigar, y les empieza a hacer alguna pregunta que muchas veces ya los médicos ya no hacen, ¿no? O sea, es decir, bueno, viene el paciente a mi consulta y cuénteme de su vida, ¿no? Que eso normalmente los médicos no lo preguntan y además nosotros como que sí nos podríamos sentir un poco incómodos, ¿no? Claro, que nos lo dijeran, que nos lo preguntaran. No es lo normal que un médico llegue y diga, cuéntame de su vida. Claro. Qué interesante. Entonces, bueno, los pacientes empiezan a contar, pacientes de oncología, con algún cáncer ya diagnosticado, y empiezan a contar acerca de sus meses pasados, ¿no? Ajá. Y empieza él a ubicar que todos los pacientes han tenido un evento altamente traumático, ¿no? Okay. Entonces él empieza a investigar, obviamente es como primero una aproximación como muy teórica, ¿no? Ajá. Y de repente él empieza también a investigar la parte de radiología. Él empieza también a investigar en las tomografías cerebrales de los pacientes. Claro. Y él se encuentra en una pequeña, pues, casualidad, ¿no? Ajá. O sea, de repente él empieza a revisar las tomografías y empieza a ver algunas como marquitas ahí que aparecen, ¿no? Ajá. Entonces, le dice al técnico de la máquina, oye, esas marquitas que son, que aparecen ahí, son como, sí, esas pasan en todas las tomografías, es una cuestión de la máquina, es como cuando sacas una foto, salen las manchitas, etcétera, pero, oye, no, pero es que esto es algo muy particular, ¿no? Vamos a hacer una prueba, vamos a girar la cabeza del paciente, si la manchita se queda en su lugar, es la máquina. La máquina, pero si se va junto con el paciente,
es de que está en el paciente, es algo que está en el cerebro del paciente. Sí. Y increíble. hacemos esa prueba y pasa, ¿no? Hacemos esa pequeña pruebita y entonces la manchita se mueve, ¿no? Entonces empieza él a ubicar en qué parte del cerebro empiezan a salir esas manchitas en relación al diagnóstico del paciente y en relación también a la historia de la vida del paciente. De lo que está platicando, y todo de una manchita que él supuestamente era una Entonces él dice, manchita de una máquina. A mí me acabo de poner esta tragedia de mi hijo, ¿no? Entonces me acaban de diagnosticar cáncer de testículo. Entonces, ¿qué está pasando también en mi cerebro? Claro. Se empieza a hacer como este tipo como de relación. Entonces, él empieza también a descubrir un lenguaje biológico, ¿no? No sé si podamos tener la primera imagen, porque él empieza a descubrir como una mirada clínica, no tanto como con el paciente. Es la primera, esa, ¿verdad? Él empieza a descubrir que antes que personas somos mamíferos, o sea, que venimos de un origen evolutivo. Exacto. Y que compartimos un aprendizaje también evolutivo con todas las especies. Digamos que en la ramita de los mamíferos, digamos, ¿no? Nosotros somos como la punta de lanza en la evolución. No significa que somos la especie más evolucionada, porque eso sería muy arrogante. Digamos, pero dentro de esa línea, así como hay muchas líneas de evolución, de árboles, de todo esto, pero tenemos un aprendizaje, ¿no? En donde la evolución todo el tiempo nos ha permitido desarrollarnos y adaptarnos a nuestro entorno y ante situaciones que la misma vida, el mismo entorno nos va poniendo, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí surge como una pregunta. Muchas veces cuando nos diagnostican una enfermedad cualquiera, desde una gripa hasta un cáncer, pues nos pueden explicar el por qué, el cómo, pero muy difícilmente nos hacemos una pregunta que es el ¿para qué? Sí, yo normalmente no digo, ¿para qué tengo gripa? Exacto. No es algo con lo que yo me pregunto si ay, ya tengo gripa, ¿cómo me sano? ¿Cómo me alivio? ¿Qué me tomo? Pero nunca, ¿para qué me está sirviendo esta gripa? Exacto. Nunca reflexiono para qué me está sirviendo esta enfermedad específica, ¿no? ¿Para qué tengo diabetes? ¿Para qué tengo cáncer de la vejiga? ¿Para qué tengo cáncer de próstata? Etcétera. Exacto. ¿Cuál es el sentido? ¿No? El sentido que tiene esto en mi vida. Exacto. ¿Para qué? A nivel biológico también. Claro, porque todo somos Dios, vida. Exacto, ¿no? exacto. Siguiente imagen, por favor. Bueno, entonces en esa pregunta, pues todo el tiempo estamos reflexionando acerca de lo que también pasa en nuestros tejidos, en nuestros órganos, en las funciones que tiene cada órgano, ¿no? Si la comida me hace daño, quiere decir que entonces esto tiene mucha más lógica de la que nos podemos imaginar, ¿no? Exacto. Y más como en el ejemplo que ponemos ahí del Dr. Hammer, en su cáncer de testículo, a raíz de una pérdida de uno de sus hijos. Esa tristeza profunda. No es una cuestión solamente emocional. Digamos, la emoción es simplemente la consecuencia de, pero atrás de la emoción, porque nos podemos ir con la finta de que las emociones son la causa de las enfermedades, y no es así. No es así. Okay. Muchos pensamos eso, pero no. Es todavía mucho más atrás de las emociones, es una cuestión más biológica. Es decir, en este caso el Dr. Hammer sufre una pérdida, él como macho y como líder de esa manada que es su familia, y pierde un miembro de su familia muy importante. ¿Qué pasa a nivel biológico? Una manada en el reino animal, ¿no? Nosotros que somos también incluidos en ese reino animal, una manada que de repente pierde
miembros, ¿no? de especies de esa manada, es una manada vulnerable ante los depredadores. Claro, ¿no? sí, es cierto. Entonces, dejan de ser un conjunto que se puede defender. Exacto. Entonces, en ese shock que recibe el doctor Hammer ante esa pérdida, su cerebro manda una señal a sus testículos, tejido, ¿no? Claro, el que es el para proliferar células. Es decir, esto urge, necesitamos reponer lo que se nos está perdiendo. Exacto. Entonces necesito proliferar células para que seas mucho más fértil y puedas tener mucho más chance de reproducirte para recuperar ese miembro que se acaba de tener, ¿no? Entonces, obviamente ahí es donde se empieza a cambiar el paradigma de lo que entendemos como cáncer. Por supuesto. Porque el cáncer, como lo entendemos desde la palabra, ¿no? La palabra cáncer significa cangrejo. Cangrejo, exacto. ¿No? Entonces es algo que ahí que de repente las células se vuelven locas, sin ningún sentido, sin ningún para qué. ¿No? Porque así es el cangrejo, no tiene sentido. Y tenemos la óptica como seres humanos que aparte eso es algo maligno. Sí. O sea, en nuestra óptica siempre dividimos las cosas en buenas y malas. Pero en la naturaleza no hay esa división. La naturaleza no puede pensar en malo o bueno, ¿no? Exactamente. O sea, si pasa algo es porque hay un para qué, hay un sentido. Para qué. Exacto. Claro. Entonces, así podemos ir como con todas las enfermedades. Siguiente imagen, por favor. Entonces, en la naturaleza, los animales siempre se enfrentan a conflictos, ¿no? Ya sea conflictos de territorio, conflictos, por ejemplo, de separación, conflictos en cuanto a que ya no tengo alimento, ya no tengo, todo eso. me falta el aire, ya tengo un conflicto ahí, ¿no? De sobrevivencia, un conflicto de pérdida, o sea, hay un conflicto de confrontación territorial con alguna persona, con algún otro miembro, ¿no? Sí, con algún otro miembro de la familia, de la sociedad, de mi entorno, ¿no? Entonces, por supuesto. Toda la vida en todas las especies tienen la finalidad de sobrevivir. Claro, ¿no? Sí. Entonces todo el tiempo no es tanto que el más fuerte es el que sobrevive, sino a veces es el más hábil, el más flexible, el que puede resolver sus conflictos. Sí, porque nosotros normalmente tenemos la tendencia de decir sobrevive. Exacto. Porque todo es sobrevivencia, la sobrevivencia del más fuerte. Exacto. Esa es una idea que tenemos prácticamente todos en la vida. Exacto. O sea, ese ha sido básicamente el paradigma. Claro. Solamente sobrevive el más fuerte. Claro. Y muchas veces en la naturaleza pensamos que la naturaleza es es muy bondadosa y sí, a veces sí. Porque además la naturaleza nos Pero sigue. la naturaleza dice. No nosotros la seguimos. Exacto. La naturaleza dice, a mí me interesa tener miembros de especies aptos, hábiles, que puedan resolver conflictos, porque vamos evolucionando, la evolución no ha parado. Exacto, ¿no? Sí, no, por supuesto. Miembros de cualquier especies también que se han extinguido, ¿no? Sí. Inclusive nosotros como especie, si no agarramos la onda, también podemos correr con la misma suerte. La misma suerte, claro. Si no estamos resolviendo los conflictos, entonces ahí dice, no me sirves. No me sirves. Te tengo que reciclar. Adiós. Exacto, sí. ¿no? Entonces, así como vemos que hay conflictos en el reino animal, también nosotros tenemos conflictos, ¿no? En nuestra vida diaria. Sí, por supuesto. Tenemos aquí, por ejemplo, la imagen de cuando vas en el tráfico y tienes tu coche que es como tu territorio, tu cerebro lo interpreta así, tu biología, y de repente se cierra otro macho, ¿no? Que te está invadiendo y te está confrontando, ¿no? ¿Qué señal en tu percepción está generando en tu cerebro, en todos tus órganos? Agresión, claro. Y qué señales y qué cosas están activando en tu cuerpo para poder enfrentar y confrontar a ese otro miembro de otra especie o de una especie en tu territorio que te está confrontando. Que te está confrontando, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué situaciones se empiezan a provocar en tu cuerpo? Cuando hay una discusión de pareja, un conflicto de pareja, un conflicto sexual, un conflicto territorial, solamente así como hay un territorio físico que puede ser mi casa, mi trabajo, también la pareja, ¿no? Que es a nivel parte biológico. Sí, que además es una parte muy importante en
toda nuestra área físico-biológica. Exactamente, a nivel biológico, tanto el macho hacia la hembra hacia el macho, hay una relación también de territorio sexual. ¿Sabes? Claro. Me pertenece, necesito defenderlo, necesito, ¿no? Entonces, también hay reacciones cuando ese territorio se ve amenazado. Por supuesto. Entonces, digamos, ya cuando vemos ese como cambio de chip, de pensarnos también como mamíferos, y de qué conflictos me cuesta trabajo en mi vida resolver, y lo vamos ligando también a qué tipo de enfermedades estoy teniendo debido a recurrentemente. O sea, hay veces que las gripas, es las infecciones estomacales, hay veces que los apoyos en la piel, hay veces que, ¿no? O que algo mucho más grave, entre comillas, como un cáncer, etcétera, ¿no? ¿Qué está queriéndome decir mi cuerpo? Una esclerosis múltiple. Una esclerosis múltiple. De cualquier tipo, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir mi mamífero? Artritis. Que tenemos hoy por hoy, diabetes que tenemos hoy por hoy a la orden del día. Entonces, lo que hace Hammer, el doctor Hammer, es hacer toda una investigación de todas las enfermedades. Empieza primero por los tipos de cáncer, después se extiende a todas las enfermedades y empieza a hacer una relación muy, muy impresionante. Siguiente imagen, por favor. Hace una relación entre el cerebro, entre la psique, pues digamos la mente, el alma, etcétera, como lo podemos llamar, y el órgano. Claro, para poder relacionar. Entonces, en esa triada, él empieza a ubicar qué pasa en el cerebro con cierta enfermedad. ¿Qué pasa también en la psique? ¿No? O sea, en la situación de cómo está viviendo esa persona, ese conflicto en su percepción, en sus creencias, en su forma de resolver o dificultad de resolver cierto conflicto, y lo que está también ocurriendo en el órgano. En el órgano que va hacia ese determinado pensamiento que rige, vamos a llamarlo de alguna manera, esa determinada situación. Y siempre en un contexto biológico, en un contexto mamífero, ¿no? En nuestra forma de desenvolvernos en la vida. Exacto. Siguiente imagen, por favor. Entonces, eso es lo que les comentaba de lo que descubre Hammer. Que eso es como lo que descubren las tomografías cerebrales. A lo mejor no sé si se alcanza a ver, pero aquí se alcanza a ver unos anillos concéntricos, ¿no? Se le llama DHS porque él nombra en honor a su hijo, se llamaba Dirk, ¿no? ¡Ay, mi vida! Entonces es Dirk Hammer Syndrome, ¿no? Ya tenía el nombre, el síndrome de Dirk Hammer. Okay. Entonces, él empieza a descubrir que dependiendo de qué área en el cerebro, corresponde también a un tejido, ¿no? De nuestro cuerpo, y ese tejido corresponde también a un órgano. Exacto. El tiempo en televisión es increíble, pero lo vamos a dejar aquí en una pausa porque nos va a seguir explicando el doctor cómo funciona esto. En un momentito regresamos para continuar este maravilloso tema. Gracias. Regreso, cuéntanos. Continuamos con el tema que estamos viendo de las 5 leyes biológicas y nos estabas explicando acerca de estos círculos del
síndrome de Dick Hammer, logrado en honor a su hijo, que a raíz de esa experiencia trágica que él vive, descubre eso. Exacto. ¿No? Entonces, lo que él empieza a descubrir es de que en el 100% de los casos, en el 100% de los pacientes, esto se cumple. Entonces, él por eso es como lo descubre. No se refiere como teorías biológicas o estadísticas biológicas, sino está encontrándose con leyes. Con una ley biológica. Que en todos los casos se cumple. Se repite. Entonces, obviamente, cuando hay, por ejemplo, una situación de un cáncer de mama, ¿no? Entonces hay una historia traumática, un evento traumático, referido mucho a la parte de procreación, a la parte del crío, a partir también del cuidado de la pareja, etcétera, como algo por ahí. Obviamente la historia va a variar, ¿no? Sí, claro, de persona a persona, ¿no? Y la forma en cómo lo percibe. Uh-huh. Habrá personas que un mismo evento, si a ti te pasa algo traumático, ¿no? Y a mí pasa lo mismito que a ti, a lo mejor tú no desarrollas un cáncer, pero a lo mejor yo sí, porque tú a lo mejor tú lo vives de otra forma. Es decir, ok, me pasó esto, pero no hay bronca, o sea, tengo distintas formas de solucionar eso. Desde otra forma de vida. Exacto, porque es tu historia, tu aprendizaje como persona. Pero yo lo vivo ese mismo evento, ¿no? Desde mi forma de vida. Y a mí sí me sobrepasa. Claro. Me puede sobrepasar, me puede poner en una situación de shock, en donde no puedo yo solucionarlo, no puedo ni siquiera hablar o ni ponerle palabras, ¿no? Claro. Entonces, ahí el cuerpo es donde entra, ¿no? Uh-huh. Entonces, descubre estas marquitas en distintos partes como el cerebro, entonces empieza a mapear todo el cerebro. Uh-huh. Y entonces él empieza a encontrar en el cerebro todas las enfermedades, o sea, todas esas señalitas. O sea, digamos, lo que se forma es un tipo como anillo concéntrico, uh-huh, ¿no? Marquitas, etcétera. Exacto. Entonces, eso es lo que él le llama la primera ley biológica. Okay. Él le llama la ley férrea. Férrea es el fierro, o sea, no es inamovible, sí, ¿no? Claro. En donde todas las enfermedades cáncer, equivalentes al cáncer, uh-huh, tienen una causalidad de un evento traumático, un evento vivido también en soledad por la persona, sí, ¿no? Y un evento inesperado, o sea, que te agarra a contrapié, ¿no? No es lo mismo de que dices, es que ya viene el problema, ya me estoy preparando y tal, y a lo mejor eso ya te permite a ti pensar, no, es un evento ahorita que agarra de golpe, ¿no? Sí, o sea, es como el coche que ya viene, lo alcanzas a ver, ves cómo lo vas a evitar, al coche, exacto, que de pronto te llegó y te embistió. Sí, o te llaman por teléfono y bueno, ¿qué pasó? Hijo, ¿qué pasó? ¿Qué? Sí, ¿no? exacto. Ese y además, depende también de dónde estés y cómo te agarra en ese momento, exacto, a nivel emocional. Entonces, estás en una junta y una junta te cae. Entonces, exacto, ante esos problemas viene una señal, sí, del cerebro a una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Esta gráfica, la vamos a explicar, es la segunda ley biológica. La primera es la ley férrea. La segunda ley es el carácter bifásico de las enfermedades. Bifásico, dos fases. Uh-huh. Digamos que una primera fase es esta de acá, uh-huh, y la segunda fase es esta de acá. Te lo voy a explicar. Sí. Esta línea que vemos aquí, digamos esta línea hacia arriba, vamos a imaginar que acá es el día, uh-huh, y acá abajo es la noche. Okay. Cuando estás en el día, estás en un biorritmo, uh-huh, de simpaticotonía. Okay. Tienes un nivel de estrés, estás movido, estás en el trabajo, ¿no? Te mantiene alerta. Viene la noche y se va bajando, ¿no? Ajá. Hasta por acá, te duermes, te relajas, sientas en una fase vagotónica. Ajá. Hay relajación. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando hay un DHS? ¿No? Okay. Un evento en donde te sacude, te rebasa todo. Uh-huh. Tu nivel de estrés, tu nivel de simpaticotonía sube, sí, claro, durante el día y durante la noche. No duermes, no comes, manos frías, o sea, tu mente no se puede ocupar más de otra cosa más. En esa situación, estás muy dale, pienso, ¿okay? Esto puede durar 15 minutos, puede durar 2 semanas, puede durar 15 años, ¿no? Dependiendo
dependiendo de cuánto te tardes en resolver ese conflicto, ¿no? Si es que muchas veces lo llegas a resolver. Si es que lo llegas a resolver. En algunas ocasiones no lo haces. No lo haces, ¿no? Supongamos que lo resuelves, ¿no? Ok. Y aquí viene la conflictólisis, se le llama. La resolución del conflicto. Ajá. Todo lo que sube acá, baja por acá. Va. O sea, el clásico de que estoy súper estresado 2 semanas, Pero de repente llega el viernes, me voy de vacaciones y llego a la playa, ¡pum! Y en la playa te agarra una gripototototota, ¿no? Sí, ¿Por qué? típico. Pues porque entonces estuviste mucho tiempo estresado, te relajas, vagotonía. Entonces, en esta fase es cuando el conflicto está activo, cuando el cerebro manda señal a los tejidos, ya sea para proliferar células o para reducir células, dependiendo de qué tejido se trata. Esto de que dijiste que te vas a la playa, recuerdo un caso curioso de alguien Ajá. que efectivamente nunca le había, pues, siempre le habían picado los moscos, Sí, pero de pronto esos moscos que siempre lo picaban, de pronto se llenó de plastas, ok. en lugar de que fuera los piquetes normales. Claro. En esa ocasión fueron mucho más notorios, mucho Claro. más grandes, mucho más dolorosos, inclusive. Tipo como alergia, entre comillas. Okay. Este tipo alergia, Ajá, pero no ajá. era una alergia, sino que Ajá. había estado con esto, se va a la playa, pum, se da. Ok. Los piquetes, No nada tiene que ver el mosquito. No, Le echamos la culpa a los mosquitos, o a los virus, o a los microbios. sí, o ahorita les voy a seguramente estos explicar. moscos estaban mucho más fuertes que los otros. Ok. No, ajá, Ahora vamos a comprender eso. ajá, Entonces, cuando entra en vagotonía, ajá, entonces aquí hay una proliferación de células, ¿no? ujú, Y cuando viene la vagotonía, aquí, en estas 2 fases, es cuando el cuerpo se empieza a restituir. O sea, ya sea, si hay una proliferación de células, hay un encapsulamiento. claro, Y eso se vuelve como un tumor, un granito o una, ¿no? ajá, Cuando te cortas una cicatriz, hay como un encapsulamiento de ese exceso de células, Sí. ¿no? O cuando hay una se llama una necrosis, el tejido empieza a perder células, sí, hay también una restitución, también, ajá, ¿no? Pero entonces aquí hay cuando lo conocemos como son las infecciones. ya, ajá, Hay presencia de microbios, hay presencia de virus, hay presencia de hongos, de bacterias, sí, también dependiendo de qué tipo de tejido. Entonces aquí y es de donde lugares donde sale, empiezan los síntomas. Pero ya, lo que llamamos enfermedad está aquí en esta segunda fase. Es cuando empieza el malestar, la fiebre, dependiendo de la enfermedad, dependiendo del conflicto también. Pero digamos, cuando ya el cuerpo se está sanando a sí mismo, se está restituyendo, ajá, es cuando nosotros le llamamos enfermedad. O sea, ahí está Cierto. también un cambio de paradigma. sí, La claro. enfermedad no es algo maligno, no es algo No que porque está... todos los anticuerpos los tenemos en nuestro organismo. No es tanto anticuerpos, es Bueno, más bien perdón, una cuestión más bien como de... sanación. Exacto, Sí. es más bien como una cuestión, no es de defensa, porque no es el Sí, paradigma sí, de defensa-ataque, Exacto. no es nada de eso. No. Me Es- está avisando Es una cuestión de... que algo está funcionando mal. Exacto, y que se está restituyendo, digamos. Ujú. Esto que tú acabas de decir acá lo estamos restituyendo. Ok. Aquí en esta parte hay una epicrisis, se llama epicrisis, porque la gripe es el día, o bien la noche, cuando más mal te sientes. Por favor. Inclusive puede ser fiebre, cuerpo cortado, etc. Sí, Es cuando más está reparándose donde hace el punto organismo. el punto de crisis. Pasa esto y empieza ya otra vez la restitución Ajá. celular y empieza ya después la normalidad otra vez, ¿no? Ok. Y todas las enfermedades pasan por eso. O sea, dependiendo de qué tipo de conflicto, dependiendo de también la intensidad de cómo la persona está viviendo ese conflicto, Ajá. de cuánto dura, es también la intensidad acá de los síntomas. Claro. ¿no? Esa es la segunda ley, ¿no? Así como muy general, ¿no? Muy explicada, muy generalmente. Siguiente imagen. La primera, la fea, la Segunda, el carácter bifásico de las enfermedades. Hay 2 fases en toda la enfermedad. Esta es la tercera ley, que es el sistema ontogenético de las enfermedades también. Ajá. Vámonos hacia la embriología. Sí, claro. Cuando somos embriones, nos formamos en el vientre de la madre como una cebollita. Ujú. Hay capitas, hay tejidos. ¿Okay? No crecen. Y digamos aquí vemos cómo es de lo más interno, que es el tejido endodérmico, que es lo más, digamos, como arcaico, lo más primitivo. Sí.
el tejido mesodérmico, que es un tejido intermedio, ¿no? Y el tejido ectodérmico, que es lo más superficial, la piel. Pero digamos que todos esos tejidos están recubriendo todo el tiempo los órganos, ¿no? O sea, hay una parte de un órgano que es muy primitivo, después ese mismo órgano se puede especializar, se puede recubrir de otro, ¿no? Porque todo el tiempo es como una cuestión evolutiva. Exacto. Y lo mismo pasa en el cerebro, ¿no? La parte endodérmica, ¿no? Que es lo más primitivo, el cerebro, el tronco cerebral, la parte también mesodérmica, ¿no? Y la parte ectodérmica, es la corteza cerebral. Sí. Entonces, digamos que todo esto está alineado también a las diferentes capitas con las que estamos formados como criaturas vivas, ¿no? Y eso pasa desde la biología hasta todo lo que estamos aprendiendo. Siguiente imagen, por favor. Y esta es la cuarta ley biológica, ¿okay? Que ya empieza como a unir a todos los demás, en donde en la segunda fase de las enfermedades, cuando se tiene que restituir un tejido, cuando se tiene que, digamos, restablecer, el cuerpo utiliza ya sea hongos o micobacterias en un tejido endodérmico o en un mesodermo antiguo, digamos, como una parte más antigua del mesodermo. Bacterias también en el mesodermo nuevo y los que conocemos como virus en el ectodermo. Nos han dicho que todos los microbios, ¿no? Son malignos también, ¿no? Eso es también es algo que Hammer rompe el paradigma mental. O sea, vacunas, etcétera, infecciones, hazte para allá que me contagias. Sí. Todo eso, con este nuevo conocimiento, se restituye la percepción de lo que conocemos y entendemos como microorganismos. Digamos, dice por ahí que tienes más microbios en tu cuerpo que a veces estrellas en la galaxia, ¿no? Entonces, imagínate el universo que está en nuestro interior. Entonces, como son los primeros habitantes del planeta, inclusive, ¿no? También la naturaleza no puede distinguirlos como algo maligno o como benigno, ¿no? Simplemente tienen un para qué, tienen un sentido, ¿no? Exacto. Entonces, lo que muchas veces hacemos es, lo primero, ¿no? Te da una gripota y lo primero que haces es el antibiótico. Sí. Estás matando lo que te está ayudando a restituir. Es que ya me duró la gripa como dos semanas y es que le estoy metiendo mal. Pues claro, ¿no? Estás dándole en la torre. Destruyendo. Exacto. Entonces, la idea es no ir en contra de la naturaleza en un tratamiento, sino acompañar el mismo proceso de tu cuerpo de restitución. Obviamente tampoco se trata de sufrir, ¿no? Pero hay tratamientos en donde los síntomas se van como aminorando, pero no vas en contra de, sino que vas acompañando el proceso, ¿no? Exacto. Y así, una gripe en vez de durarte 2 semanas, te dura lo que naturalmente dura, no solo son 2 o 3, ¿no? Obviamente, si tú identificaste tu conflicto que te está generando la gripa, y tú no lo resuelves y estás dándole duro. Reciclando la gripa. Exacto, ¿no? Como que no lo resuelves, pues eso sí te puede durar bastante tiempo. Así tenemos con todas las enfermedades, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Interesante es esto que estás comentando. Mucha gente tiene hongos en los pies. Exacto. Y eso es algo que lo vemos hasta casi como... Bueno, ahí te van los hongos en los pies. Muchas veces cuando entramos a un lugar en donde sentimos como asco, así como de que, ay, es que me fui al gimnasio y me fui a la regadera y... ¿no? Vamos a salir, ¿no? Entonces, esa señal, exacto. El cerebro manda una señal a la planta de tus pies, ¿no? Para recubrir, para hacer como una suelita, ¿no? Hay algo que está nocivo ahí para ti, que puede ser algo como tóxico, lo que sea. Entonces, se recubre, ¿no? Entonces, el hongo tiene también una función. No es como algo de que me contagié, no. Es algo que está también internamente aprendido evolutivamente para tu sobrevivencia, ¿no? Entonces, así podemos irnos como con todas las enfermedades. Claro, por supuesto. Entonces, a grandes rasgos, esto es como lo que descubrió Hammer, que recientemente, como te lo platicaba, falleció en una condición muy, muy adversa porque él, obviamente, lo persiguieron, le quitaron la licencia médica, lo metieron a la cárcel. Esto amenaza muchísimas cosas de
nuestro sistema. Y más allá, por no tanto como en ese tema, la idea es de que cada persona investigue en Internet este conocimiento a profundidad, y los que personas están interesadas en conocer más a profundidad también podemos brindarles como una plática más a profundidad. Exacto. Contacto, porque es importante. Muy bien. Y para, sobre todo, que todas las personas con la información puedan también tomar decisiones no desde el miedo, no desde el pánico. Exacto. Si tú acabas de recibir un diagnóstico, lo que muchas veces por desconocimiento, ¿no? Muchas veces los diagnósticos se generan también nuevos conflictos biológicos. Por supuesto, si a mí me dicen que tengo una enfermedad terminal, que Alzheimer. Exacto. Me va a paralizar. Es un shock. O sea, es un shock tan profundo dentro de mí, porque empiezo yo misma a generar muchas más emociones, ¿no? Exacto. Ante lo que no puedo cambiar yo. Exactamente. Yo, como no puedo cambiar lo que me está sucediendo, me angustio más. Exacto. Y empiezo a generar todavía esa bola de nieve, ¿no? Sobre todo nos pone en una situación de pasividad. O sea, no puedo hacer nada, ¿no? Tengo que ser paciente para esperar. Y pasivo, o sea, como que no, pues, soy como víctima, soy como que no puedo hacer nada porque esto ya va más allá. Pero si te lo comunican, usted tiene Alzheimer, ¿ok? Porque seguramente acaba usted de perder a alguien muy especial en su vida. Y que no quiere pensar. Y que biológicamente, ¿sí? Cuando un miembro de la manada, ¿no? Se pierde, por ejemplo, la mamá que pierde a sus cachorros, sí, claro. La mamá no puede darse el lujo de hacer un duelo y a ver, y mi hijo, no, o sea, necesito yo olvidar que perdí a mis cachorros para yo seguir, ¿no? Por supuesto. Y eso es algo que también la vida no se detuvo ahí. Evolutivamente aprendimos nosotros. Entonces, ahí hay un proceso terapéutico ya desde un sentido de la enfermedad, o sea, no como una comunicación algo maligno. Sí, porque si a mí me dicen la razón de mi enfermedad, claro, ya no veo mi enfermedad como algo imposible, como ese monstruo que me está carcomiendo. Como ese depredador que te quiere comer, que te arrincona. Y sobre todo darle como herramientas al paciente para que de un lugar pasivo se vuelva activo, es decir, yo puedo inferir positivamente en mi vida para comprender esta situación que estoy viviendo y para darle otro enfoque, ¿no? Y para poder seguir adelante. Romper ese paradigma de que soy incapaz de arreglar esta situación, me la espero. Exacto. Y me vuelvo en ese paciente que espera a ese depredador que me está carcomiendo. Exacto. Entonces tenemos que son 5 las leyes. 5 las leyes. La quinta ley. La quinta ley se llama la quinta esencia. Digamos, es la que comprende todas las 4 demás. Que ya no espero la enfermedad. Y es esto mismo que estamos comunicando. Todas las enfermedades tienen un sentido biológico. Un para qué biológico. Y me pregunto el para qué. Exacto. Y entonces voy a empezar a transformar mi paradigma. Claro. Para volver a guiar. Sí, decir, me acaban de despedir. No me avisaron. El lunes llegas a trabajar, te despiden, shock. Y dependiendo de cómo lo puedas tú vivir, hay una, ¿no? Tienes un diagnóstico de que tienes una falla hepática. El hígado es almacenamiento de alimentos. Tengo miedo de no tener un sustento ante la pérdida de mi trabajo. Y mi hígado ya está funcionando de forma compensatoria. Claro. Entonces, toda la reacción normal. Y ya le has platicado tu angustia y tu preocupación de, no, pues es que no me da vergüenza, no quiero enfrentarme a eso. Ahí es donde, a ver, vamos a comprender, vamos a hablar. Miedo, Cuando a partir de una comprensión tanto emocional y mental de la situación y una solución también práctica, o sea, en el momento en el que también la persona vuelve a recuperar un trabajo, etcétera, sí, claro. se resuelve, ¿no? Pero la idea es de que muchas veces las personas lo que hacemos es hacerlo algo como muy crónico, o sea, no repites la misma situación, ¿ok? Entonces, como ese acompañamiento terapéutico. Entonces, tenemos la información de bioencuentros,
Los invitamos a que nos busquen en Facebook. Okay. Ahí tenemos el correo y con gusto podemos adaptar. info@bioencuentros.mx. Eso es con un mail a Eric Bernal. Y en Facebook, Bioencuentros, para que por favor lo contacten. De verdad, no se imaginan todo lo que está haciendo. Él va a seguir viniendo con nosotros, sí, claro, para seguir teniendo estas pláticas, estas charlas tan interesantes. Creo que es un aprendizaje de vida que muchos de nosotros necesitamos, porque quizá tengamos alguna enfermedad, quizá tengamos alguna dolencia o algún malestar, que necesitamos aprender a entender y emprender el camino a la sanidad. Sí, ya sea una plática, un taller, exacto, o una consulta también privada. Claro. Nos pueden contactar y con mucho gusto los podemos atender. Y si no, a mi Facebook directamente yo los canalizo con él. Muchas gracias. Eric, ha sido para mí un placer tenerte aquí. Muchas gracias. El aprendizaje ha sido muy, muy hermoso, pero bueno, volvemos a lo mismo. El tiempo de TV se acaba. Me fui como de rayo para poder como comprender, pero es muy nutritivo esto que... La idea es que la gente pueda investigar. Exactamente, hay que investigar y con las personas que saben lo que están haciendo. Muchísimas gracias. A ti. Y ahora, querido público, nos vamos a una pequeña pausa. Gracias.